Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de atípicos.org, el espacio donde las diferencias no se corrigen, se comprenden. Hoy tenemos una conversación, creo que esencial, sobre dislexia, una forma de proceso cognitivo que genera retos en la lectura y en la escritura, pero que también influye en la atención, en la memoria, en la organización y obviamente en la autoestima de millones de personas. Nos acompaña Aitana García, maestra especializada en dislexia y creadora de, a ver si lo digo bien, de Dyslexic Power, Sí, ¿sí? Donde comparte recursos, experiencias y herramientas para que la dislexia no sea sinónimo de dificultad, sino pues, un potencial también, ¿no? Que todos podemos convertir esos retos que tenemos en nuestro día a día en un auténtico potencial que, bueno, que nos distinga y esta distinción nos hace ser, nos hace brillar un poquito más. Hoy queremos hablar también de qué es la dislexia, cómo se vive desde dentro, cuáles son los retos reales en el aula y en casa, qué mitos conviene derribar, pero ya, y sobre todo, cómo acompañar con respeto, creatividad y sobre todo, mucha dignidad. Bienvenida, Aitana, ¿cómo estás? muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme. A Muchísimas ti por gracias. aceptar la invitación, que esa es la otra parte. Vamos a Sí, sí. definirlo. Vamos a definir un poco de manera muy clara, ¿vale? Desde tu experiencia, ¿qué es y qué no es dislexia? La dislexia es 100% una forma distinta de procesar la información en todos los contextos de la vida. No es solo dedicado a la lectura y a la escritura, es cómo nos relacionamos, es cómo comprendemos las conversaciones, es cómo creamos a la hora de tener un trabajo, cómo producimos una idea, es en todos los contextos de nuestra vida, pero en los cotidianos también y en los labores, en todos, en los cotidianos, en los laborales, en absolutamente todo. Es una forma distinta de procesar la información. Para mí, ¿qué no es dislexia? Pues yo diría justo la definición que todo el mundo dice, la dislexia para mí no es solo un problema de lectura y escritura. Eso es como lo que yo definiría dislexia y de hecho es de lo que va mi investigación, en intentar cambiar esa perspectiva desde la ciencia de lo que conocemos hasta ahora que es dislexia. Sí, porque creo que está como muy extendido y muy arraigado además, ¿no? Esa creencia de que es exclusivamente un problema de lectura, que no ves bien las letras o las confundes, lo que sea, entonces te lleva a problemas o retos, como nos gusta decir en Atípicos, en escritura y lectura. Ujú. Pero que otros aspectos realmente cognitivos y emocionales suelen estar implicados, que a veces no se tienen en cuenta y son una base muy importante. Pues vamos, es que es lo que acabo de decir, o sea, es cómo nos relacionamos con la gente, es cómo estudiamos, cómo leemos, pero es que, o sea, cómo hablo y cómo explico una conversación, cómo comprendo el mundo que me rodea. Por ejemplo, las personas con dislexia hacemos muchísimas preguntas. Es una forma, al final es una forma distinta de configuración neuronal, que es verdad que no hay como un modelo típico, ¿no? Por así decirlo. O sea, no hay una persona normotípica, que es eso, cuál es la definición de normotípico, cuál es la configuración base. No la hay. Entonces, pero es verdad que hay ciertos patrones que se repiten o que ya están demostrados que se repiten neurológicamente en personas con dislexia. Entonces, esto nos lleva, pues, científicamente a pues diferencias en las funciones ejecutivas, diferencias en la atención, en diferencias en la memoria. O sea, hay muchísimas diferencias a nivel científico, que es verdad que yo no suelo hablar tanto de ellas porque mi contenido es un poco divulgativo, pero las hay y están estudiadas y es verdad que siempre se han enfocado desde una perspectiva muy negativa, pero por ejemplo las diferencias en funciones ejecutivas, si nos ponemos a estudiarlas, coinciden con que las personas, o sea, que haya déficits o diferencias hacia lo malo en las funciones en ciertas funciones ejecutivas, coincide con que tengamos un potencial creativo o de pensamiento divergente mucho más alto que la media de la población. O sea, hay una relación demostrada científicamente entre justo las funciones ejecutivas que nosotros tenemos debilitadas
o débiles comparados con la media de la población, en comparación con, o sea, perdón, en relación con con la creatividad o el pensamiento divergente. O sea, que esas funciones ejecutivas estén bajas, que también tienen relación con la atención, por ejemplo, y la memoria, también es algo positivo, que es que siempre estamos diciendo, no, es que las personas con dislexia tienen mala, o por ejemplo, me dicen muchas personas, no, tienen altas capacidades, porque ahora ya no hay como superdotía, hay altas capacidades, ¿no? Talentos en ciertos puntos, talentos en la expresión oral. Digo, claro, es que es justo, como que se sorprende mucho, ¿no? Bueno, me voy a aferrar a esto porque el resto de cosas me han dicho que es malo. Ya, pero es que justo que tengamos una expresión oral alta es un rasgo de dislexia, es algo que si la gente conociera más la dislexia, diría y sabría que es un rasgo de dislexia. Lo que pasa es que como la dislexia siempre se ha visto desde un enfoque negativo, pues que Ujú, tengas talento en algo es como, guau, me voy a aferrar a esto, porque además de dislexia, no, además de dislexia no es que todo es dislexia. claro. Y además debe ser súper frustrante, debe ser, mi pareja tiene dislexia, estamos viendo si nuestra hija también. Y entiendo, aunque no lo sea, que es muy frustrante que la gente, sobre todo cuando él me explica cosas de cuando era pequeña, ¿no? A nivel profesores y tal, o incluso los padres, es muy frustrante que se queden con la conducta de es que es pereza, es que no te estás esforzando, es que puedes dar más y no quieres dar más. No, 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 es que no quiera dar más, esto no va de eso, ¿no? Es que hay mucha desinformación y esto es lo que más rabia me da a nivel em, asociaciones, a nivel federaciones, a nivel pues profesionales que se dedican a esto. Hay mucha desinformación, pero falta de estudios en general, o sea, hay falta de ciencia. Entonces, como hay falta de ciencia, pues la gente se ha enfocado siempre en lo malo y es verdad que muchos estudios están hechos por personas normotípicas. Entonces, Sí. claro, el hecho de que las personas normotípicas estudien la dislexia se van a enfocar en lo que es más llamativo, ¿no? Entonces, claro, toda la parte que hay detrás de la dislexia no se ve, no se estudia, no. Claro, tú estás diciendo, no, es que además este niño, tú le hago una pregunta en clase y se la hago de forma oral y no me la responde, entonces es tonto. No, no es tonto. Es que a lo mejor como le estás formulando la pregunta, tampoco le genera una imagen mental, no la comprende y si no la comprende, da igual que se la pongas de forma oral, que se la pongas de forma escrita, no la va a poder procesar. Entonces, como hay Claro. mucha desinformación, o más que desinformación, es que no es culpa de los profesionales, es culpa de la ciencia, ¿no? Como hay mucha falta de ciencia o de estudios, pues eso nos lleva a consecuencias en nuestra autoestima en general, que claro, si no comprendemos cómo vivimos, cómo vamos a tener una autoestima alta, si cada vez que tenemos una idea, un pensamiento, o sea, hacemos muchas preguntas, por ejemplo, deja de hacer preguntas porque esto ya se ha explicado. Entonces, claro, si tú no comprendes que eso es dislexia y no le das un nombre a eso, ¿cómo cómo vas a tener una autoestima alta? Si cada vez que te relacionas con alguien y esa persona habla de una forma que tú no eres capaz de comprender, piensas, jo, es que soy tonto porque esta persona mira quién es súper lista y yo nunca soy capaz de comprenderla. Y a mí, por hacer tantas preguntas, soy tonto. Entonces, claro, eso es falta de autoestima, eso es ahí donde te lleva la mala autoestima. Porque más allá de, porque es obvio que ya se conoce que la iglesia es una forma de leer y escribir distinta, eso ya lo conocemos, pero no vemos que la gente sigue teniendo una autoestima baja. Tal vez en vez de enfocarnos tanto en la lectura y la escritura, habría que cambiar las cosas, habría que ver por qué las personas con dislexia tienen una autoestima baja en la edad adulta, conociendo que tienen un problema de lectura y escritura. Y muchas veces no es solo por el colegio, es muchas veces porque no te comprenden en casa, porque al relacionarte con tus amigos no te comprenden. Entonces, como, claro, si nos hemos enfocado toda la vida en dislexia, leer y escribir, es malo y no está funcionando, a lo mejor es hora de cambiarlo. Ujú. Y ese peso psicológico que comentas también es muy, muy importante, ¿no? Sin autoestima no hay una buena base para mantener una relación, no hay una buena base para mantener un trabajo, porque nunca te crees capaz, siempre hay ese síndrome del impostor, ¿no? De no soy suficiente, siempre tengo que hacer un poquito más porque es como que no voy al mismo nivel de los demás y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, pero yo misma no me doy la autoridad
para decir, vale, ahora sí. Nos has comentado algunas de las cosas que nos pueden llamar la atención y nos pueden decir, hey, aquí hay un posible caso de dislexia. ¿Qué otras cosas pueden llamar la atención en casa o en un centro educativo que digan, vale, esta persona puede estar teniendo dislexia y eso es lo que le afronta una serie de retos que a los otros compañeros no están llevando, ¿no? Pues somos personas muy creativas, pero muy creativas en el sentido de nos gusta mucho los juegos en los que la imaginación es un poder y que son muy diferentes al resto. Por ejemplo, mamás y papás. Mamás y papás es un juego que suele aburrir mucho a las personas con dislexia, aunque parece imaginativo, pero es muy repetitivo. Claro. Crear un barco pirata. Jugar, yo me acuerdo que de pequeña jugaban, mis amigas jugaban a mamás y papás y tenía dos amigas que jugaban a equitación. Claro, jugar a equitación dices, ¿qué narices? Pues una era el caballo, otra la cuerda, y jugábamos a movernos por él, y eran círculos constantemente, y no había ni cuerda ni nada, o sea, nos imaginábamos cosas. Eso Sí, es un sí, sí. juego más diferente, por así decirlo. Son juegos distintos. Yo me acuerdo que luego me cambié de cole y todas mis amigas jugaban a H2O, porque era la serie de moda en aquella época. Sí. Sí, 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 sí. Y yo jugaba pues, a construir una vida en un recreo, pero que es que nos imaginábamos el castillo, porque no era una casa, era un castillo donde entraban y salían, bueno, es que en aquella época me fascinaban los caballos, ¿vale? Salían y entraban caballos, donde éramos, o sea, era un mundo con plantas y todo, o sea, no había ni paredes, pero en nuestra cabeza era increíble. Entonces son juegos como muy, son distintos, son juegos diferentes. No Mm. solemos encajar, y eso es un problema a veces en la infancia. Es que estoy hablando de la infancia, no en la edad adulta, y mucho antes de diagnosticar dislexia, a la hora de encajar con la forma de pensar que tienen tus iguales. Porque si tú eres imaginativo y tus amigos quieren jugar a una serie, pues tú al final muchas veces es que en la serie ni te llaman la atención de por sí. Ujú. La tele ya no te llama la atención. Imagínate una serie donde tienes 200 nombres, te tienes que aprender los 200 nombres de las 200 sirenas, bueno, eran tres, pero Sí, tres sí, sirenas, sí. pero los amigos de las sirenas, el sitio donde van las sirenas, tal, y nunca te dicen a la isla, pero esta serie me la vi de mayor, ¿vale? A la isla o sea, a la isla no te dicen, a la isla con ¿cómo se llama esto? Un oasis, ¿no? Era una Sí, o charca Maco que había o algo así, yo no me Sí, acuerdo. Por Amaku, pero ahí era va. como que había o sea, pero no te dicen el nombre, te dicen Amaku, pero no te dicen a la isla dónde, y no te dicen el amigo del pelo marrón, no te dicen Pepito. Entonces, claro, son 200 nombres que al final tú no aprendes y no te puedes llegar nunca a unir a ese juego. Luego, otra cosa que nos encanta es hacer preguntas. Hacemos muchas preguntas, incluso absurdas, que dicen, pero Aitana, me hace mucha gracia porque, pues eso, yo preguntaba, llegaba a preguntar. Es que esta pregunta yo la cuento siempre porque es que es muy común, ¿no? A ver, ¿Cómo, yo sabía, yo ya había estudiado el funcionamiento de la Tierra y la Luna y tal, todo. sí. Y yo lo tenía clarísimo. Y una vez leí o vi en algún lado que una pregunta muy absurda era preguntar por qué la Luna nos sigue cuando vamos en un coche. Y yo me No es subí a nada un coche. absurda en realidad, ¿eh? Pues, o sea, es que me estás contando cosas que también están como muy presentes en otras neurodivergencias. Claro, Y estoy, sin tener dislexia, me estoy viendo muy representada en mi parte más autista de altas capacidades y dices que es que también es tal cual, pero ¿sabes? tenés que tener en cuenta que yo ya había estudiado, yo ya sabía, o sea, yo ya tenía el conocimiento de cómo la luna gira alrededor de la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, yo ya lo sabía, tendría 10 Es para años. cerciorarse, ¿no? Para No para asegurar. cerciorarme, sino que yo leí esa pregunta y dije, cuando la leí en su día, dije, bueno, tiene sentido. En plan, lo relacioné, digo, vale, di respuesta a esa pregunta. Pero una vez iba en el coche y dije, ostras, pero es que es verdad que la luna nos sigue. ¿Cómo va a seguirnos la luna? Si la luna gira alrededor de la Tierra, no tiene ningún tipo de sentido. Y claro, lo pregunté. Pregunté, en plan, ¿por qué la luna nos sigue? Y mi padre, oye, no, pero si lo hemos estudiado hace un mes. O sea, no, como que, ¿sabes? Pero son preguntas que aparentemente parecen absurdas y más cuando ya tienes el conocimiento de ello, pero tú las haces. Por ejemplo, preguntas, te acaban de explicar algo, te lo acaban de explicar.
y siguen con la información, pero tú de repente preguntas otra vez lo mismo que ya te acaban de explicar. Y dices, pero si te lo acabo de explicar yo, ya, pero es que yo he construido esta imagen mental y justo este dato de aquí no me está cuadrando con lo que tú me estás contando. Entonces me lo tienes que volver a explicar para que yo ahora esto lo pueda volver a encajar aquí. Entonces son preguntas que aparentemente parecen absurdas, pero que realmente no lo son. O sea, no lo son porque para nosotros es una forma de constituir esa imagen mental. Y luego, pues, bueno, también creamos como muchas canciones, no sé, o sea, nos encanta. Eso es como dos signos que yo siempre veo como muy. O sea, nos encanta hacer preguntas y son muy imaginativos, pero muy imaginativos a nivel explosión. Y eso son Ujú. cosas que se mantienen en la edad adulta. Entonces son dos rasgos que, bueno, habría que como tener muy en cuenta en la infancia. Vale. Cuando en la edad adulta, esos casos en que no se han detectado de pequeños, o incluso a un peque le dicen a la madre en un momento dado o al padre, vale, lo que está pasando tiene un nombre y se llama dislexia. En ese momento en que lo oyes, tú como persona adulta empiezas a poner como, empiezas a entender muchas cosas, o tú como madre o padre empiezas a entender muchas cosas. ¿Qué es lo que más te encuentras? ¿Cuál es la emoción que prevalece? ¿Es liberación? ¿Es confusión? ¿Es alivio? ¿Es como una estigmatización que se hace aún más patente? ¿Qué suele darse en estos casos? Pues a ver, depende de la familia, porque hay familias que ya lo sospechan, entonces reciben el diagnóstico y dicen, uff, menos mal, ¿vale? O sea, dejemos ese momento y luego volveremos a él. Y hay otras Sí. que dicen, ostras, esto no me lo esperaba. Yo pensaba que tenía TDAH y ahora tiene dislexia. Yo pensaba que tenía altas capacidades y ahora tiene dislexia. Y lo viven como algo negativo. Lo viven como algo negativo, muy negativo, o sea, en general muy negativo. Y vuelvo al caso anterior de, bien, ya tengo mi diagnóstico, uff, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién pido ayuda? ¿Ahora qué hago? ¿Es una discapacidad? ¿No lo es? Puedo solicitar la discapacidad, pero yo no quiero que mi hijo sea discapacitado. No me dan ayudas en el colegio. Tengo un diagnóstico, pero sigue sacando malas notas. Es como que para algunas familias reciben un diagnóstico porque obviamente notan que su hijo es distinto en muchos ámbitos, pero ¿y ahora qué? En plan, muy bien, tengo mi diagnóstico, pero ¿y para qué me sirve un diagnóstico? Si no, si yo, o sea, si no me formas como padre o madre. O sea, si no me dices, mira, a partir de ahora, o sea, primero lo que le va a pasar a tu hijo, claro, porque es que mucha gente dice, oh, mi hijo es disléxico, pero claro, es que mira, con los amigos, mira cómo habla, entonces tiene altas capacidades. Seguro que dislexia no tiene altas capacidades, porque claro, no se lo explican, porque no lo saben, o sea, realmente es porque no lo saben. Es como no lo saben, no lo explican, los padres no lo comprenden, crea confusión. O muchísimos casos, no sé estudiar con mi hijo. No sé, por mucho que yo me siento, hago esquemas con él y no hay forma de aprender. Acabamos muchas veces los padres llorando de pura impotencia, de decir, pero ¿por qué no? Sí, Si lo hemos hecho. Y ayer, a veces vamos más allá, ¿eh? ¿Por qué ayer sí y hoy no? Si es lo mismo, ¿por qué es, sí y ahora no? y esto es una cosa que voy a explicarla ahora porque creo que es como importante tanto para ti como para el mundo. Sí. Em, el por qué ayer sí y hoy no, que le pasa a muchos niños, ¿no? Porque al final, eh, pues bueno, eso le pasa a muchos niños, ¿no? Porque ayer sí y hoy no. Pero especialmente a las personas con dislexia necesitamos repetir muchísimas más veces de lo normal el conocimiento para asentarlo. Porque son tantas cosas las que tenemos que memorizar. Tenemos que leer o que nos lean, generar una imagen mental de lo que se está leyendo, comprenderlo, que no siempre es fácil, porque hay conocimientos como historia que te la van contando y tú te la vas imaginando. Pero el otro día estaba estudiando una chica medicina, porque está estudiando para ser auxiliar de enfermería, y es una asignatura pues en la que te tienes que estudiar lo que es una herida profunda, una herida, o sea, como diferentes cosas muy parecidas y que en realidad no sabes muy bien cuál es la diferencia. Entonces, claro, primero aprende la diferencia entre todas esas cosas, luego entiende que tienes que aprenderte los nombres y tal cual lo vas diciendo,
sea, los nombres y tal cual están puestos, porque no vale, no es lo mismo órganos que, ¿cómo era la palabra? Vísceras. Y ahí pone vísceras, no pone órganos. Pero tú te estás imaginando un órgano. Entonces, claro, o sea, es como un proceso que no solo es aprenderte la imagen mental, sino también las palabras que están escritas en ese sitio. Eso es un proceso muy largo y requiere mucha repetición, muchísima repetición. O sea, cuando vas conduciendo, por ejemplo, mucha gente me pregunta, y para el carnet de conducir ya es que te tienes que aprender el funcionamiento del brazo, pero también la orden que estás recibiendo. Y cerciorar la orden, que eso es un problema que va mucho más despacio. Cerciora la orden, comprueba que la orden es correcta. Pues imagínate cuando lees una pregunta, que la pregunta esté bien leída, que se relacione con alguna imagen mental de la que tú tienes en la cabeza, y luego producir la imagen mental, o sea, lo que tú has aprendido con las palabras que tú has aprendido. ¿Por cómo no vamos a necesitar más tiempo en un examen? Pero no para leer, sino para todo el procesamiento mental que requiere hacer un examen. Y a partir de esto, supongo que habrá una serie de palabras como muy concretas que se suelen decir, ¿no? Me siento tal o soy tal. Eso que decías antes de, es que soy tonto, no tiene nada que ver. A veces, em, no sé si funciona un poco igual, pero dentro de autismo yo proceso a un nivel muy profundo cuando me preguntan algo y me he creído que era tonta toda mi vida hasta que tuve el diagnóstico y me dijeron una serie de pautas y de cómo funcionaba mi cerebro, pero claro, cuando me preguntan algo, y supongo que aquí es el anclaje, que funciona algo parecido para podérmelo imaginar, ¿eh? Cuando me preguntan algo, yo imagino esa pregunta, si se puede imaginar, porque hay cosas que no se pueden imaginar, y una vez la tengo en la mente, imagino todas las posibles respuestas, no una. No me quedo con la primera, porque claro, tienes que cerciorarte de que esa es la mejor y las otras no valen. Yo no sé si pasa un poco eso de que te preguntan y al tardar tanto es como, ¿ves? Es que Vero es tonta. No, Vero no es que sea tonta, es que Vero está pensando en todo y cuando te da una respuesta tú ya estás cansado, pues que yo estoy agotada de haber pensado en todo eso. Al revés, las personas con dislexia somos, o sea, para mí, bueno, esto es parte de la investigación, pero a años luz, por así decirlo, o sea, no me entra en un doctorado, o sea, es la investigación de mi vida. ¿Vale? Es verdad que el diagnóstico de dislexia está muy mal hecho, porque tú has dicho, claro, me dijeron unas pautas en autismo que como que se cumplen, ¿no? Porque al final al ser un espectro es muy amplio, pero están muy bien pautadas. Para mí el diagnóstico de autismo es de los mejores de los mejores que hay. O sea, no el diagnóstico, sino el, El acompañamiento posterior, quizá. no, el estudio que hay, las pautas que hay, como lo que está definido en el manual diagnóstico, que es el DSM-5. O sea, lo que hay de autismo es para mí de lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque es un amplio grupo en el que puedes tener estas cosas, estas, y si cumples X cosa, tienes un diagnóstico. Que bueno, siempre decimos que, bueno, que si cumples cuatro y no cinco, ya no eres autista, pero es que has cumplido cuatro. O sea, bueno, lo típico, ¿no? Pero en general, que está muy bien hecho. En la dislexia es como que hay muchas, es muy amplio ese día, o sea, perdón, al revés, es muy concreto ese diagnóstico. Si tienes problemas en la lectura es tal, entonces se van acumulando un montón de diagnósticos. Eso por un lado. ¿Qué pasa? Que claro, falta mucha información. Aquí hay cosas que se nos han perdido. Tú has dicho que cuando te preguntan una cosa piensas en diferentes pautas. Nosotros hacemos justo lo contrario. Respondemos lo primero que se nos pasa por. De hecho, muchas veces no dejamos terminar la pregunta a las personas. O sea, porque ya sabemos lo que nos vas a decir. De hecho, ayer discutía con mi pareja, antes de ayer discutía con mi pareja, porque él me decía, Aitana, pero si no sabes lo que te voy a decir, y yo, sí, es que lo que ya me estás diciendo ya está mal. O sea, ya no puedo seguir discutiendo porque es que ya está mal. Espera que te voy a decir. Y Aitana, pero espérate que no, que es que está mal lo que me has. Entonces, como, es justo todo lo contrario. O sea, eh, no tenemos ese filtro, que eso es una de las funciones ejecutivas, ¿no? La inhibición de respuesta. O sea, lo que primero que viene a nuestra mente es lo que tenemos que decir. No es tan así, ¿no? Porque somos capaces de No, controlar. pero lo entiendo, porque muchas veces cuando tenemos que leer alguna cosa juntos, yo veo que Sergio lee mucho más rápido que yo y digo, ¿qué está pasando aquí? Y es que realmente no ha leído la frase, ha leído al principio y se ha imaginado el resto de, "Ah, pues si empieza así esta frase es que tiene que ser así". Y a veces es un,
No, no, léetela, que al final de la frase cambia absolutamente todo De y no hecho, van por ahí los tiros. en las clases de la universidad a mí me encantan porque yo como que me sobra información, me Ujú. sobra mucha información. Entonces, claro, yo atiendo como los 15 primeros minutos y el resto de la clase es para imaginarme mi paranoia sobre lo que estaba diciendo el profesor. O sea, si estaba diciendo que pues la educación inclusiva es tal y tal y tal y tal, pues yo me imagino, ya el resto de la clase me sobra y yo me imagino cómo sería ese colegio ideal con esas pautas que me acaba de decir. ¿Me Claro. explico? O sea, como que hay mucha información que sobreentendemos. Es justo lo contrario a eso Ajá. que has dicho. Vale. Dentro de todo esto, estás hablando sobre lo que haces en la universidad, ¿no? De que hay tantas cosas que te sobran. ¿Realmente qué prácticas o qué adaptaciones pedagógicas funcionan muy bien para alumnado con dislexia, más allá de lectura y escritura, que también, y no se están haciendo? Lo ideal sería un ordenador. Más que un ordenador, una tablet. Una tablet Vale. donde tú puedas escribir a mano, dictar, escuchar. Es que tener inteligencias artificiales que te corrigieran a las... Oye, mira, la inteligencia artificial, muchas asociaciones lo dicen, ¿no? Ha venido a solventar lo que nos cuesta a los disléxicos, pero jamás nos podrán impedir, o sea, superar, porque nosotros tenemos la parte imaginativa que la inteligencia artificial no es capaz de tener todavía. Entonces, claro, yo le digo a la inteligencia artificial, oye, mira, esto y esto y esto y esto y esto, ¿qué palabra es? Es como un traductor, ¿no? Por así decirlo. Pero Entonces, mundo, mundo, cerebro. claro, justo. Entonces, yo les digo la información o el lugar, no sé. He ido a tal sitio que había un castillo que no sé qué, que no sé cuántos, que no sé cuánto, España, Madrid, bla, 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 pero no me acuerdo el nombre. Y me da como todas las opciones, que a veces que acierta y a veces no, obviamente, porque Ajá. no siempre la información es tan exacta, pero pues nos ha venido a solventar. Entonces, para mí un ordenador, la posibilidad de acceder a todo eso es increíble. Si no podemos tenerlo, que la mayoría de los sitios no lo tienes, y menos haciendo uso de inteligencia artificial, la ideal sería más, bueno, lo ideal siempre es más tiempo. O sea, y si puede ser infinito tiempo, por así decirlo, mejor. Y siempre avisar de ese tiempo, porque claro, si tú me das harta más tiempo, pero me avisas los 10 minutos al final del examen, entonces, ¿para qué me sirve que me das más tiempo si yo ya estoy calculando con la hora, no la hora y 10, ¿sabes? Que Entonces, también hay que gestionar ese dar más tiempo a cómo lo ven el resto de compañeros de, mira, es que le está dando más tiempo. No, no, es que necesita más tiempo para llegar allí donde... lo que llamamos igualdad o equidad, ¿no? Que eso, Exacto. sí, muchas Exacto. veces lo explico en los coles porque dicen, ya, pero no es justo, porque si encima no es, porque si no ha estudiado, ¿por qué va a tener más tiempo que yo? Porque Porque si no ha estudiado tampoco lo hará. justo, y si tú no estudias, no tienes dislexia, y la otra persona tampoco estudia, igualmente necesitas esas adaptaciones para poder, para tener la misma oportunidad. O sea, ya para partir con la misma oportunidad. Que luego las quiere usar o no las quiere usar, ya es opción suya, por así decirlo, ¿no? O sea, si ya quiere estudiar o no quiere estudiar, ya es opción, pero no le puedes partir con menos puntos de los que ya va a dar. O sea, porque si ya de por sí la educación, yo siempre lo diría, antidisléxicos, o sea, es una educación antidisléxicos, si encima les ponemos más, o nos ponemos más trabas, es que es imposible. Entonces, si ya de por sí estudiar nos cuesta, que nos entiendan en casa, la forma de estudiar nos cuesta, adquirir esa forma de estudiar nos cuesta. Encima, si yo voy al examen y es un examen que no está adaptado, es horroroso. O sea, un examen tipo test, de estos de, si no voy al cole, no puedo, o el tren pasa a las 5 de la tarde en una X, pero 20 minutos después pasa por y es como, a ver, cómo me estructuro esto en la cabeza? Entonces, si encima no me das adaptaciones, pues bueno, bueno, más tiempo, la no corrección de faltas de ortografía, súper importante. En inglés, más todavía, porque es que esto es una cosa que los profesores de inglés, como si no me lo has escrito bien, hombre, pero vamos a ver, no te lo he escrito bien, pero sí me sé lo que es. Lo que pasa es que no lo voy a escribir bien ni hoy, ni mañana, ni pasado. O sea, a lo mejor sí te lo escribo bien hoy, Ni en pero mañana inglés, te lo ni en escribo mal. castellano, ni en catalán. Exacto, o sea, O en que vasco o en lo que sí, sea. sí, Claro, claro. sí, sí. Y más tiempo, yo siempre digo, escribir enunciados que generen imágenes mentales, porque eso es súper difícil de comprender para una persona normotípica, pero
enunciados que generen imágenes mentales. O sea, si no lo ves claro, ponme un dibujo. Hay millones de adaptaciones, hay muchísimas, muchísimas adaptaciones que se pueden hacer, que son accesibles para todo el mundo, incluso que se pueden hacer para todo el aula, o sea, que no tienes por qué hacer solo para personas Claro. neurodivergentes. Es que cuando volvemos a lo mismo, que no es igualdad, que es equidad. Y cuando miramos esta equidad, todos nos salimos beneficiados. Lo mismo que si hay una persona que va con silla de ruedas para que entre al aula, tiene que haber una rampa. Seguro que si un compañero tiene de esas carteras que llevan ruedas, también se va a beneficiar. O de Sí, ese niño que se ha fastidiado el tobillo y va en muletas durante 2 meses, pues también se va a beneficiar. Es que había no un lo tenemos profesor, que ver como algo puntual para esa persona, es que todo el colectivo. sí, había un profesor de la universidad que decía, es que las barreras no nos las ponemos nosotros, o sea, perdón, voy a hablar como en primera persona, ¿no? Las Sí, barreras sí, no nos las sí. ponemos nosotros, las pone la sociedad. O sea, yo no tengo el problema, es la sociedad la que me lo pone. O sea, es decir, yo no leo mal o escribo mal, es la sociedad la que no me está dando esa forma de leer adaptada a mi forma de ser, porque si todo el mundo fuera disléxico, ya te digo yo que la educación sería muy diferente, muy diferente. Entonces, claro, yo no tengo el problema, si lo ves así. La sociedad es la que ha entendido que yo tengo un problema. Claro, a mí me gusta mucho hablar de algo que puede levantar mucho ampollas y es algo con lo que hablamos muchísimo con una compañera, María Lledó, pues, que va en silla de ruedas, que tiene también una serie de retos vitales. Y decimos que la discapacidad es un concepto más cultural y social que no personal. Porque si a mí me adaptas el entorno y me das oportunidades, yo no me voy a sentir una persona con discapacidad. Y esto, pues claro, hablábamos de adaptaciones, pues que va más allá de las adaptaciones. Podríamos hablar de qué cambios culturales o de enfoque social deberían promoverse, en este caso en las aulas, pero también en casa. Sí, de hecho, el concepto de capacitismo, ¿no? De decir, jo, es que tienes dislexia y eres un caso excepcional porque has llegado a la universidad y has llegado a hacer un doctorado, eres un caso excepcional. Estamos cap- y discapacitándome antes de empezar, o sea, tú estás dando por hecho que yo no soy capaz de hacer algo porque tengo una condición. Hola, es que a lo mejor gracias a mi condición soy capaz de hacer esto. Por ejemplo, la gente que escribe, me escribe mucha gente, y eso me hace mucha gracia, es que tengo una alumna con dislexia que ha escrito un libro. Y tú dices, a ver, es que las personas con dislexia son muy imaginativas, a lo mejor hay que dar una vuelta a eso que acabas de decir, ¿no? Porque precisamente que tengas dislexia es lo que te hace escribir un libro. J.K. Rowling era disléxica. Era disléxica y creó una historia increíble. Y le dijeron que no en muchísimas partes, en muchísimos Sí, sitios. más de 10 y más de 15, sí, sí, sí. Entonces, claro, sí, y nos lo van a decir, y esto es otra cosa que, jope, yo a las familias se lo digo mucho, le van a decir que no a tu hijo, muchas veces. Porque que pienses diferente no está bien visto en esta sociedad. O sea, a mí no te voy a decir la cantidad de veces y ojalá algún día diga, mira, mis estudios han tenido un resultado positivo, ¿no? Porque siempre, al final, estoy en inicio de una investigación y siempre puede salir positivo o negativo, ¿no? Pero ojalá algún día poder decir, me dijeron que no muchas veces a mi tesis. O sea, yo no te quiero contar la cantidad de veces que tuve que reescribir mi propuesta de tesis y he tenido que cambiar de directores de tesis y todo porque es que lo que yo estaba proponiendo era una locura para mucha gente. Claro. Entonces, claro, te van a decir que no, te van a decir que no muchas veces y vas a llorar y ojalá te dijera, mira, en la solución milagro, no, la realidad es que tu hijo va a llorar y lo vas a tener que acompañar. Esa es la realidad, para nuestra desgracia, hoy en día, para la sociedad en la que vivimos. Y no solo por los estudios, por compañeros, por relaciones sociales, Ujú. vas a tener que acompañarle. De ahí la importancia que la familia comprenda, se informe, esté actualizada, sepa que esto no es algo malo, es una forma de estar en el mundo también y se puede acompañar con muchísimo amor
respeto y cariño, pero claro, para eso los padres, madres también tienen que estar como muy, muy formados, ¿no? Lo que decías en todo esto. ¿Qué puede hacer una familia en casa para apoyar sin esa presión, sin ese estrés? Es que si no te sale te tienes que esforzar aún más porque tienes que ser... Bueno, ¿cómo se pueden crear esas rutinas, esas lecturas, esos juegos, esas herramientas que ayuden a nuestros hijos sin darle toda esta presión que al final va a menoscabar su autoestima, ¿no? Que es justamente lo que queremos los padres. Sí, a ver, yo entiendo que eso es súper complicado. Yo lo entiendo. Y más con la formación e información que hay. Porque tú estás estudiando con tu hijo y pruebas 200 formas y no hay forma de la que se la... Y Ya. hoy funciona esto, pero mañana está estudiando natural, con lo que funciona con sociales, no funciona con naturales. Dice, pero sí es prácticamente la misma natural. Y te digo más, lo que funciona esta semana con sociales, la Ya. semana que viene, o el tema que viene no funciona con sociales. Y tú dices, pero si funcionó la semana pasada con sociales, ¿por qué esta semana no está funcionando con sociales? Como que yo entiendo que es súper frustrante para los padres, porque no comprenden. Es que no lo comprenden, no comprenden. Claro, yo digo, a ver, pero es que, claro, este tema es política y el tema pasado es historia. Vale que esté en la asignatura de sociales, pero es que no se estudia igual política que se estudia igual historia. No se puede estudiar, no se estudia igual el funcionamiento del mundo en la Tierra, o sea, perdón, en el universo, a cómo se estudia el funcionamiento de un volcán. Es que no se estudia igual, porque el funcionamiento del volcán lo estás viendo, el funcionamiento de la Tierra no lo ves. Entonces, claro, súper complicado, muy complicado para los padres. Entonces, mi recomendación es siempre, es que yo te diría acudir a un profesional, pero es que ¿qué profesional te explica esto? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque los profesores no lo saben, los logopedas no lo saben, los psicólogos no lo saben. Te acabas frustrando porque ¿quién te lo explica? Es que yo lo entiendo, es súper frustrante, súper frustrante. Entonces, yo les diría que mucha paciencia. Son horas, muchas horas, Basta. muchísimas horas y nunca dejéis de estar, nunca. O sea, os vamos a necesitar siempre. Pero siempre es desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche a escribir un correo a un profesor, porque no sabemos cómo escribir un correo, a rellenar una solicitud para aplicar a un programa de Estados Unidos, porque nos apetece irnos a Estados Unidos, o a la hora de ir al médico, porque nos da miedo ir al médico y no explicar bien lo que nos está pasando. Ujú. O sea, nos vamos a necesitar siempre. Y para estudiar os vamos a necesitar desde infantil, probablemente hasta la universidad, que habrá asignaturas en la universidad que no sepamos cómo estudiar. Y entonces mi recomendación es entender o intentar comprender siempre nuestra forma de pensar, porque nuestra forma de pensar, al final, bueno, hacemos muchas preguntas, es distinta. Es una forma de, necesitamos comprender cada imagen mental que hay en el mundo. Entonces hacemos Ujú. muchas preguntas, reconstruimos muchas cosas, nos encanta, sobre todo las preguntas sin resolver, las que no tienen respuesta versus a las que hay respuesta, ¿no? Mucha gente prefiere, vamos a estudiar lo que ya existe, como ya existe, puede que de otra forma, pero lo que ya existe, nosotros es justo lo contrario. Todo lo que no existe, vamos a estudiarlo. O sea, ¿por qué la Tierra se mantiene? No sé, yo qué sé, ¿por qué puede que nosotros seamos parte de un ser superior, que formemos un átomo de un ser, ¿sabes? Eso es lo que queremos estudiar. No Claro, queremos estudiar que existen los átomos, que eso es básico, al final lo necesitamos para ir crear vida, más allá, pero queremos ¿no? ir más allá, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer toda la vida, lo vamos a hacer en casa, sobre todo porque en el colegio no nos permiten hacer eso. Entonces, vamos Ahí a es tener ahí. que, sobre todo, comprender nuestra forma de pensar, comprenderla, apoyarla y potenciarla lo máximo que podamos. O sea, si tenemos dudas, resolver las dudas. Si queremos crear una maqueta porque crea la maqueta. Es que son tantas cosas que no te las explican. Es que no te las explica nadie. Entonces, yo todavía, a día de hoy, tal vez es que no conozco a ningún disléxico profesor que se haya dedicado a estudiar esta neurodivergencia. Tal vez, no lo sé. No lo conozco, ¿eh? O sea, yo no lo conozco. Conozco a logopedas, conozco a psicólogos,
que son disléxicos, que se dedican a esto, pero no conozco a un profesor. Entonces, claro, tal vez falta esa parte de formación e información de cómo estudiar con una persona con dislexia. Y también es verdad que hay centros que se dedican a esto, pero no sé, me da la sensación de que nunca nos han preguntado. Ya. Entonces, bueno, Hay otro tema que creo que para las personas en general es muy importante, tanto para las personas con cualquier tipo de neurodivergencia como para los padres, madres. Y tú hablabas de J.K. Rowling hace un momento, ¿no? Es como, wow, hay un precedente, hay una inspiración. Es como que cuando rompes moldes, todo puede ser. El otro día veía también en un podcast una chica que es síndrome de Down. Decía, pues yo he ido a la universidad, me he sacado a una universidad, estoy con mi pareja, vamos a tener un bebé. Ah, pero tiene síndrome de Down. Y hay un referente, ¿no? Y estos referentes ayudan muchísimo a romper barreras, a romper estereotipos, porque nos han metido tantas veces en la cabeza que las personas neurodivergentes no podemos llegar a, no podemos ser eso, no podemos no sé qué, que cuando sale alguien dentro del colectivo es como, fijémonos en esto, porque esa persona ya ha roto una barrera y ha llegado hasta ahí. Entonces, hablabas de J.K. Rowling. ¿Hay alguien más que te inspire y que pueda inspirar a más personas que digan, es disléxico y ha llegado hasta aquí y va a llegar aún más lejos? es que hay personas disléxicas en prácticamente cualquier ámbito. O sea, es que te pones a pensar, Steve Jobs era disléxico y era un disléxico reconocido, o sea, lo hemos tenido Ujú. hace 2 días, vivo y hablando, ¿sabes lo que te quiero decir? Y decía que era disléxico. Pero para mí, o sea, para mí el mayor referente de esto y por cómo lo hizo y lo que hizo es Albert Einstein. Vale, esta no me Albert la sabía. Einstein, Albert Einstein para mí es el mayor referente y dices, vale, pero nunca se confirmó que fuera disléxico. No, es verdad, nunca se confirmó, pero lo echaron del colegio. O sea, y luego lo que se dedicó a hacer es a utilizar una teoría que ya existía y decir, vale, ¿por qué no funciona? ¿Qué le pasa a esta teoría? ¿Qué ha fallado? Porque le interesaba esa teoría, pues, de los hermanos Maxwell, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, utilizó esa teoría y dijo, ¿por qué? ¿Qué le pasa? En plan, ¿qué hay malo? Voy a ver Para cómo, imaginar, ¿no? Sí, sí, sí. voy a ver qué falla, que es una cosa que nos encanta a las personas con dislexia, qué falla en aquí para conseguir lo que yo quiero. En plan, para ver, porque yo digo esto, ¿sabes? No sé cómo, por ejemplo, yo en la dislexia. O sea, para mí es como algo, o sea, los disléxicos nos encargamos de ver problemas, ¿no? Por así decirlo, y dar resoluciones diferentes. Es para mí como una de de las mayores. Para mí lo que yo me dedico a hacer es ver problemas o sea, yo utilizo mi dislexia para estudiar la dislexia. O sea, es como, o sea, yo creo que cada persona con dislexia utiliza su dislexia para cambiar un poquito el mundo, ¿no? Pues yo utilizo la dislexia pero para analizar la dislexia, o sea, ¿qué hay más raro o mejor? No sé qué, no sé cuál es Sí, la sí. definición, si es raro o bueno, o sea, no sé si es malo o bueno, ¿no? Para mejorar la dislexia, ¿no? Para cambiar la dislexia. Porque me he dado cuenta de que hay fallos. Hay fallos, vamos a cambiar esos fallos. Para mí, eso es como, no sé, por eso para mí es ese referente, Albert Einstein, veo un fallo y le voy a cambiar, voy a enfocar esta teoría desde otras perspectivas. Yo, sin saber mucho de Albert Einstein, tampoco a ver si me he confundido en algo, o sea, quiero dejarlo claro para que no vaya a ser No lo sé, no lo he que haya un estudiado, pero experto en Albert Einstein y yo lo que haya dicho esté mal, perdónenme ustedes, que vale. no he profundizado en Albert Einstein, Pero pero te llama la atención y puede ser una explicación. eso, Vale. para mí, Tampoco soy una experta en Albert Einstein, aunque, bueno, sé lo básico, 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 pero mira, me ha llamado la atención, voy a mirar. Agatha Christie también es disléxica, sí. Vale. Otra Tiene- escritora. Sí, o sea, hay muchos escritores disléxicos. O sea, es que es una forma de, cuando yo para mí es como el culmen, ¿no? La capacidad de utilizar tus habilidades en el máximo potencial y simplificarlo en un objetivo, lo que tú quieras. Ya puede ser una teoría matemática, ya puede ser un libro, porque es darle forma a esa imagen mental que tú tienes, que no es fácil, ¿eh? Porque requiere un proceso muy largo. O sea, yo, por ejemplo, con la dislexia, o sea, hasta llegar a esta conclusión de no hay nada, tengo que
crearlo yo de mí misma, qué pongo, qué no pongo, cómo lo relaciono con lo que ya hay. Entonces es súper, no es fácil, es muy complicado. Completamente. Y además en redes sociales hablas del poder disléxico y hablas mucho, ¿no? De todo este superpoder que podéis llegar a tener. Me gustaría que comentaras un poquito más qué es lo que haces con tus redes sociales, cómo pueden contactar contigo y, bueno, qué les puedes ofrecer. Pues, a ver, más que un superpoder, que yo utilice esa palabra también, a mí me encanta Ujú. la palabra don. Para mí es un don, una capacidad especial para hacer algo, una forma de ser invisible, porque para mí un superpoder es algo que se ve normalmente. Un don es algo oculto, algo que sucede en tu interior. Entonces, para Ujú. mí esa es como la definición, no sé, y la palabra que me ha acompañado toda mi vida. Yo siempre tenía algún libro que para mí ha sido la clave, que es El don de la dislexia, que Ajá. casi está descatalogado ese libro. Creo que se ha hecho una edición nueva, pero creo que está súper descatalogado, súper en desuso ya. Pero ese libro estaba en mi mesilla de noche y yo decía que yo tengo un don, es que yo tengo algo distinto en mi interior. Y lo veía, me lo demostraban mis padres, no me lo decían, que también me decían, tú eres distinta, tú eres diferente. Y nunca ser diferente era malo. O sea, me afirmaban que yo era diferente. Esa es la clave y creo que es otro de los tips que le podría dar a los padres. Tu hijo es diferente y ser diferente no es malo. No es malo ser diferente, o sea, pero hay que entender que eres diferente. Entonces, bueno, eso por un lado. Y me puedes repetir cuál, que me la he leído antes, pero no me acuerdo de cómo era el continuación. ¿Qué les ofreces y qué pueden esperar Ah, básicamente cuando entran en tus redes sociales? pues yo creo que es un poco el día a día de una persona con dislexia, ¿no? Desmitificar que la dislexia es solo un problema de lectura y escritura. De hecho, la parte de lectura y escritura yo siempre la enfoco desde qué podemos hacer o de la normalización de esa lectura y escritura. Ahora, mira, que todos, no sé por qué la palabra nube genera confusión en todo el mundo. Yo hasta hace 2 días que una niña con dislexia me dijo, no, nube es esponjita, es como una esponjita, por eso lleva B, porque es esponja. Yo la palabra nube no sabía si iba con V o con B, te lo prometo. Y no Oye, sé por pues qué. este tip Sí, me lo cojo yo también. pues muchas cosas así, ¿no? Tips para entender ciertas palabras, tips para la lectura. Salvo eso, el resto de contenido siempre suele ser, oye, vamos a normalizar la dislexia. Vamos a decir que la dislexia es nuestro día a día, que no es solo leer y escribir, que nos acompaña siempre y falta mucha comprensión por esa parte. Las familias, o sea, si tienes dislexia no lo comprendes y si vives externo a la dislexia tampoco, porque encima toda la información que vas a encontrar siempre es sobre lectura y escritura. ¿Qué pasa con el día a día? ¿Qué pasa? Nadie lo estudia, nadie lo analiza, no se habla. De hecho, yo diría que soy como un poco la oveja negra de la dislexia, ¿no? En muchas asociaciones y muchas, sí, yo lo sé. Eso me lleva a algo malo porque yo al final quiero publicar artículos y me encantaría ir a congresos, pero es verdad que soy un poquito la oveja negra de la dislexia, decir, oye, cuidado, que la dislexia no es solo un problema de lectura y escritura. Y siempre se ha visto como un problema de lectura y escritura. Entonces, ¿quién eres tú que con 24 años vas a decir que no es, esto no es así, ¿no? Un poco. Siempre se ha visto como un problema cuando se ha visto desde fuera, que esto también pasa con autismo, pasa con otras capacidades, pasa con Pero, muchos, y cuando lo ves desde dentro, lo ves diferente, porque a mí me dicen, pero no, tenéis una discapacidad, y digo, frena el carro. Sí. Pero más rabia me da cuando la propia persona tiene dislexia, en este caso en el mío, y sigue hablando de los problemas que hay, de que sí, no, nunca jamás diré que tener dislexia, o sea, yo he tenido mucha suerte porque yo no recuerdo la dislexia como algo malo, ¿vale? Nunca se ha visto así, pero vamos a hacer que la gente no lo vea así. ¿Por qué yo no lo he visto así? Por esto, por esto, por esto. Es posible que la dislexia no se vea como algo malo. Vamos a hacerlo. Vamos a cambiar ese chip. No vamos a seguir diciendo, no, es que he sufrido mucho por tener dislexia. Vale, tú has sufrido, pero deja de hacer que la gente siga sufriendo por eso. Vas a Entendamos, cambiar, ¿no? ¿Cómo puedo vamos, hacer que la gente deje de sufrir por esto? claro, Empezando con autoestima. claro, pero para eso también hay que educar muchas veces en que, oye, que la gente te van a machacar, ¿eh? No es Mm. como, no, porque no, es que te van a machacar y vas a tener que luchar por las actuaciones. Y vas a tener que escuchar a profesores decirte que, bueno, yo me acuerdo una profesora,
Yo te voy a decir que es que yo no es que haya dicho, oh, todo me pasé con la dislexia. No, yo también he pasado cosas malas en el colegio. Pero la situación es cómo se vivía esa dislexia en mi casa, que se vivía como un don, como una posibilidad, como, oye, yo me acuerdo a mi madre decirme, en la selectividad, yo no llegaba a entrar en la carrera que yo quería, en la universidad que yo quería. Ni siquiera sé si llegaba a entrar en otra universidad. Y yo decía, es que yo me acuerdo de llorar a mi madre, Aitana, reclama la nota, lucha, lucha, lucha. Y yo decía, pero con todo lo que he luchado, ahora tengo que luchar más. Sí, Siempre. sí, tienes que luchar más por nuestra desgracia. En el doctorado, lucha, escribe otra vez la tesis. Me han dicho que no, mamá, escribe otra vez la tesis. Pero esa Escribe. resiliencia, esa perseverancia es justamente lo que nos hace únicos y lo que nos hace cambiar muchas veces el diálogo para con el resto del mundo, ¿no? Si no fuéramos así de resilientes, muchas de las, o sea, la Tierra seguiría siendo plana, Sí, ¿sabes? sí. Así que yo Bueno, sé que fastidia, pero ese sí que es un gran superpoder de la gran mayoría de las personas neurodivergentes. sí. Yo creo que es la lucha al final por hacernos comprender en el mundo. Pero ves, yo siempre digo que hay unas habilidades y unas estrategias. Para mí la resiliencia es una estrategia. Las habilidades son las que nacemos con ellas, que nos hacen diferentes a otras neurodivergencias, que también las cuento en mi página, bueno, Sí. en mi Instagram. Y luego están las estrategias que tú has desarrollado para adaptarte al mundo. Una de ellas es la resiliencia, es la capacidad de Completamente. decir, de seguir luchando. Pase lo que pase, seguir luchando. Entonces, bueno, mi Instagram, no sé si lo vas a dejar por aquí, pero bueno, pues ahí pueden encontrar pues un poco esta forma de pensar distinta a lo que nos han contado siempre hasta ahora de dislexia. Y para mi desgracia, mucha gente, por eso quería hacerlo desde la ciencia, porque yo soy Tana García, que he vivido una experiencia, algo distinto en la dislexia, pero hay demasiadas cosas que nos han contado siempre sobre esto, que o lo cambias desde dentro, o quién eres tú para venir a hablar sobre lo que se lleva estudiando siglos, ¿no? Y sobre todo que hay muchos referentes en dislexia, ¿no? Que siguen invirtiendo su dislexia en hacer lo mismo, que es como, a mí me da mucha rabia, como a cosas distintas. Pues sí. Aitana, gracias por hablarnos con tanta claridad, con tanta humanidad, con tanta sabiduría. Decías, solo tengo 24 añitos. Bueno, pues hablas con una autoridad y con una claridad que de verdad se agradece mucho, tengas la edad que tengas y creo que es digna de ser escuchada. Hoy hemos descubierto que la dislexia no es un problema que se tiene que corregir, sino una forma distinta de aprender, de procesar, de ver el mundo, de estar en el mundo también, y que con los apoyos correctos, pues puede convertirse en algo que florezca y nos haga ser mejores personas y mejor sociedad, ¿no? Cuando podemos vernos también entre nosotros. A ti que nos escuchas también, si alguna vez sentiste esta frustración de decir, "Buah, es que no me va a llevar a ningún sitio, es que todo es una mierda, hablando en plata y siento que hay más trabas que posibilidades", bueno, que sepas que hay muchísima gente en el mundo y ha habido muchísima gente en el mundo con nuestra misma neurodivergencia, sea la que sea. Hoy hablábamos de dislexia, mañana hablaremos de otra cosa, que sea la que sea, hay mucha gente que puede servir de inspiración, que puede ayudarnos a tirar hacia adelante, como Aitana, y que de verdad, creámonoslo, recuperemos nuestra autoestima, que somos muy valiosos para este mundo y es hora de que el resto también empiece a reconocerlo. Pero para eso tienes que estar ahí, tienes que luchar un poquito más, pero nunca luchar solo. Sabes que tienes una comunidad dentro de atípicos.org, que te apreciamos, que te valoramos y que formamos una gran familia. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí.